El miércoles pasado hablábamos de las costumbres abominables, ¿cierto? Costumbres abominables al Señor. ¿Cuántos estuvieron? El domingo inclusive hice un repaso. Creo que quedamos al día todos con este tema, ¿cierto? Pero a raíz de todo eso hemos venido, o al menos la palabra del domingo se enlazó con la del miércoles, ¿cierto? Y hoy pues no es la excepción. Yo el miércoles les decía precisamente de las costumbres abominables, algunos sin conocimiento, otros con pleno conocimiento a veces de la palabra, pero desobedecemos, ¿cierto? Otros porque creemos que de alguna manera, por la pérdida de algún ser querido, inconsciente o conscientemente pasamos por encima de la palabra, ¿cierto? Pero miramos el miércoles cómo muchas veces la pérdida de un ser querido la terminamos nosotros convirtiendo en algo que a la final se convierte en idolatría. Es que yo tengo un angelito en el cielo que intercede por mí, ¿cierto? Mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, mi tía, mi primo, y yo le pido a él y desplazamos al Señor. En estos días me llamaba una amiga y me decía: Negrito, necesito que venga y ore en mi casa. Y ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿qué es lo que sucede? Dijo: es que yo compré esta casa hace 24 años. Pero yo sí me he dado cuenta, lo que pasa es que yo nunca le dije nada a mis hijos de que allá atrás sí aparece alguien. Yo, ya. Dijo: y a mí ya los vecinos me dijeron, desde que compré la casa, que allá atrás sí aparece alguien y es uno que se murió, que era muy maloso y que yo no sé qué, y el alma de él está penando. Entonces me tocó agarrar Biblia, llevarle una Biblia y decirle: vení para acá, vamos a sentarnos. Y ponerla a leer la palabra. Antes de ponerla a leer la palabra le dije: ¿usted cree en Dios? Y, uy, ¿usted me conoce? Claro que sí. Le dije: ¿cree en la Biblia? Dijo: claro, ¿cómo no? Le dije: bueno, entonces como cree en Dios y cree en la Biblia, pues entonces vamos a leer la Biblia. Y empezar a llevarla a través de la palabra. Y entonces, ¿quién se me está apareciendo ahí atrás? Si no fue el que se murió, entonces, ¿quién es? Le dije: ¿quién cree usted que es? Le dije: una cosa es la gente cuando está en vida, las puertas que abre, los pactos que hace con el enemigo, ¿cierto? Y otra cosa son los que mueren, porque dice la palabra del Señor que el que murió, murió. Dice: porque escrito está. Otra versión dice: porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Y dice la palabra que ya nada tiene que ver con lo que sucede aquí. Que es que era brujo, que era hechicero, que era rezandero, que era no sé qué, o que era un alma de Dios, porque algunos porque era brujo, porque era hechicero, rezandero, y otros porque eran un alma de Dios, ¿cierto? Entonces, o está para hacer daño, o eso fue que me dejó el tesoro escondido. Antiguamente era muy común los cuentos en los abuelos, y de hecho encontraron muchos tesoros, ¿cierto? Que vasijas de barro llenas con monedas de oro, que no sé qué, pero había un problema, y era que los antiguos, los viejos, acostumbraban, como no había fácil acceso a los bancos en el campo, entonces adquirían monedas de oro, las guardaban y hacían los famosos conjuros para que no le fueran a robar nada. Y esos conjuros no eran más sino pactos satánicos. Y por eso después de que morían decían que veían duendes no, demonios. De hecho, si usted mira y busca la palabra, el significado de la palabra duende significa pequeño demonio. Busquen en el diccionario. Entonces, los cuidanderos de sus capitales eran esos pactos que hacían satánicos, que se suponía, entre comillas, que ellos, los abuelos, consideraban que eran buenos.
Y es que como existe la magia blanca y la magia negra, entonces yo lo hago es con magia blanca. Mentira. Magia es magia, hechicería es hechicería, brujería. Todo eso es detestable, abominable ante los ojos del Señor. Vamos aquí. Que mi abuela se murió y sigue apareciendo. Que mi abuelo se murió, que no sé qué se murió, que el que vivía en esa casa se murió, que siguen asustando. Pero no es ni el abuelo, ni la abuela, ni el hermano, ni el tío, ni el que era antes el dueño de esa casa. No, fue las puertas que abrieron a Satanás y le dieron autoridad al enemigo o a sus demonios para que estén ahí en ese sitio molestando. Y me decía esta amiga que ella consiguió una pareja, vivió con ella, y apenas ese señor se quedaba dormido, sentía que alguien lo ahorcaba. Con ella no se metía, era con él. Y terminó diciéndome, ese se hizo como amigo mío. Le dije, usted no sabe de quién se está haciendo amigo. Y apenas miraba por la palabra, decía, ay, no, yo no quiero ser amigo. No, ¿cómo le ocurre? Le dije, pero no es que la Biblia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Yo quiero que estas cosas queden claras. En un hijo de Dios tienen que quedar claras. Nosotros tenemos que tener claro realmente qué es lo que sucede, a quién servimos y qué es lo que pasa, porque tenemos que tener claro que hay un mundo espiritual, pero es un mundo espiritual en el cual, oído, no es el espíritu de su papá, de su mamá, de su tío, de su primo, de su esposo, de su esposa, no. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, el que se murió, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, punto. Entonces ese mundo espiritual, ¿con quién es? Esa guerra espiritual, ¿con quién es? Eso que la gente ve o dice ver, ¿quién es? ¿Qué nos dice la palabra? Es más, los hijos de Dios por lo general siempre decimos, es que Dios me tiene a prueba, es que la prueba, y es que, pero realmente las pruebas, los problemas, las dificultades, ¿quién las genera? Y tenemos que entender que no es ni de un mundo físico, ¿cierto? Que nosotros podemos generar problemas en el mundo físico porque estamos en el mundo físico, pero las pruebas, las dificultades vienen de un mundo espiritual que nosotros tenemos que reconocer. Hay un mundo espiritual, claro que lo hay. Dios es espíritu. ¿Y Satanás qué cree que es? Que está el bien y está el mal, también es cierto. Que Jesucristo ya venció, por lo tanto nosotros como hijos de Dios somos más que vencedores, dice la palabra. Vamos aquí. Hoy le he titulado la palabra los combates del cristiano. Los combates del cristiano. Nosotros tenemos que aprender a entender con quién es que peleamos. Nosotros estamos acostumbrados a pelear con la gente, porque eso nos enseñó el mundo y estábamos en el mundo. Pero nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios que las peleas, las batallas, las luchas de un hijo de Dios ya no es contra seres humanos. O al menos eso dice la palabra, ¿cierto? Vámonos a Efesios, esto es una cita bíblica muy conocida. Yo quiero que hoy salgamos de aquí bendecidos, ¿cierto? Reafirmados en la palabra, alimentados de la palabra, que realmente nosotros podamos, aunque ya muchos conocemos la palabra, pues vamos a refrescar la palabra y vamos a tratar de entender muchas cosas también. Amén. Porque muchas veces nos aprendemos las citas bíblicas de memoria, pero no basta con tenerla simple y sencillamente de memoria. Efesios capítulo 6, ¿lo tenemos? Vamos a leer del versículo 10 al 12. ¿Me dicen amén si lo tienen? Dice la palabra de Dios, la armadura de Dios. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. Ahí no dice pónganse una parte, ¿dice qué? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Présteme atención, vamos a parar ahí, que pronto ahí sí nos da el deseo de leerlo todo y esto está como bueno, en la casa lo leen todo, ahorita lo vamos a seguir leyendo de hecho. Dice en la versión Dios habla hoy, el combate espiritual del cristiano, por eso le coloqué como título a la palabra de hoy, los combates del cristiano, porque no es uno, son muchas las luchas que vamos nosotros a tener, a librar día a día. No es una sola, y son luchas espirituales. Dice en esta versión, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor. ¿Dónde tenemos que buscar la fuerza? En el Señor, en su poder irresistible. O sea, es un poder que nadie puede resistir. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firme contra los engaños del diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Engañar, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Se la voy a leer en otra versión. Finalmente, confíen. Mire que la otra versión dice, busquen la fuerza. Esta dice, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Necesitamos la fuerza de Dios, la confianza en Dios. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha no es sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas. Y dice en la traducción al lenguaje actual, finalmente dejen que el gran poder de Dios les dé las fuerzas necesarias. Hay que buscar la fuerza en Dios. Hay que confiar en Dios, hay que dejar que Dios me dé las fuerzas, porque a veces ni siquiera dejamos que Dios nos fortalezca. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques, porque no luchamos contra gente como nosotros, no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Quiénes? Las fuerzas espirituales malignas. Ahora, vuelvo a lo mismo, tenemos que tener claro que la lucha nuestra no es contra seres humanos. Y yo vuelvo y lo insisto porque esto lo he dicho hasta el cansancio. Deja de estar peleando con su hijo, con su hija, deja de estar peleando con su marido, con su mujer, deja de estar peleando con su mamá, con su papá. ¿Contra quién es la pelea? El diablo dice que va a estar rondando como león rugiente. Y cuando no le funciona por un lado, va a buscar por otro. Tenga la plena seguridad. Si no pudo por las malas, va a tratar de hacerlo por las buenas. Si no pudo haciendo, va a tratar de poner cara así. Pero por donde sea, Satanás va a tratar de meterse, dañar, dominar, destruir. Ese es el plan de él. Por eso la palabra del Señor dice, protéjanse con toda la armadura. Ay, es que yo ya me puse el casco de la salvación no más. Yo ya soy salvo, solo salvo, solo salvo. Por ahí hay doctrinas que dicen salvo, solo salvo.
Esto no me lo estoy inventando. Y yo ya puedo salir, fornicar, adulterar, decir mentiras, hacer negocios torcidos, porque yo ya recibí al Señor y salvo, solo salvo. Entonces solamente me pongo el casco de la salvación. Ahora yo quiero que usted se imagine, sí, de pronto me van a decir, el pastor tan vulgar. No, yo estoy siendo sincero. Yo quiero que usted se imagine ahorita un soldado del ejército, con el casco puesto y el resto en peloto, y así se va a pelear. Nos da risa, pero espiritualmente hablando es eso lo que sucede con los salvos, solo salvos. Tengo el casco de la salvación, del resto estoy en pelotico. Pero a mí la palabra me dice que me ponga toda la armadura de Dios. Toda. ¿Ustedes conocen lo que es una armadura? A David cuando se la pusieron, le pusieron la armadura de Saúl, dice que ni siquiera pudo caminar, porque no se trataba de una armadura física, él tenía la armadura espiritual puesta. Estamos aquí. Entonces, yo vuelvo e insisto, ¿quién era Satanás? ¿Quién era Satanás? Era un ángel de luz, Luzbel. ¿Sabe de dónde salió Luzbel? El nombre Luzbel, luz y belleza. Luzbel era el ángel de luz y el más bello, y Dios le dio poder y autoridad, pero llegó el momento en que dijo, yo tanto que trabajo, yo tanto que hago, mire, yo sí puedo, definitivamente yo tengo que escalar las nubes y ponerme o a la par o por encima de Dios. Error. Esto lo estoy recordando para que entendamos cómo es que funciona esto, porque es que se nos olvida. Isaías 14 dice por ahí, ¿cierto? En Hebreos toca volver a la doctrina básica de un cristiano, pero espero que hoy y todas estas no se nos olvide y la tengamos clara. Isaías capítulo 14, dice la palabra del Señor en el versículo 11. Ya en casita los pueden leer completos, pero vamos a leer desde el 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Tu majestad, oído, tu majestad, haciendo referencia al ángel de luz, tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Mire que hasta música tenía por donde iba. Ahora dice, duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo es que ahora vive Satanás? Duerme entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Sí ve que sí se refiere a Satanás? ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Estamos aquí. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. ¿Por qué tenía tanto poder Luzbel? Porque Dios se lo había dado. Pero en el momento en que él se le olvidó que él no era
que era el poder de Dios el que obraba a través de él. Estamos aquí. A mí aquí parado en este altar no se me puede olvidar que el que obra es Dios, que el que sana es Dios, que el que liberta es Dios, que el que da la palabra es Dios a través del Espíritu Santo, que obra en mí como un instrumento. Pero yo, solito, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la guía de Dios, no soy nada. Lo más probable es que corro el riesgo, como dice por aquí, ¿cierto?, de terminar cubierto de gusanos, durmiendo entre gusanos y lombrices. Estamos aquí. Por eso siempre hay que darle la honra, la gloria, el poder y la majestad al único que se la merece. Estamos aquí, iglesia. Muchos, dice la palabra, son los llamados, muy poquitos los escogidos, porque muy poquitos son los que queremos, ¿cierto? Como dicen por ahí, ser el burrito, el pollino en el que va montado nuestro Señor Jesucristo. A Satanás se le olvidó. Dijo, no, pero mire todo lo que yo hago. Yo puedo destruir una nación. ¿Sabe por qué él podía destruir una nación? Porque Dios le daba la autoridad y el poder. No era él. Dios lo mandaba a que él lo hiciera en el nombre del Señor. Estamos aquí. Ahora, yo de verdad parto de esto. Si ya sabemos quién es Satanás, si ya sabemos que era un ángel de luz que cayó por dárselas de mucho y por querer pasar por encima de Dios, ¿cierto? ¿Cuáles son las intenciones de Satanás? Jesús lo dijo claramente: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Como él cayó, pues yo miro a ver a cuántos me arrastro conmigo. ¿Estamos claros? Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La decisión es libre de cada uno. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál camino quiere seguir? Pero yo tengo que tener claro contra quién peleo. Mis peleas, mis luchas diarias, en todo momento, yo tengo que tener claro contra quiénes son. Usted se imagina donde a mí me llamen y me digan, ¿por qué no viene y ora que es que se me está apareciendo el espíritu de la difunta no sé qué, o el espíritu del difunto, y yo me vaya, oh Dios, en el nombre poderoso tuyo cancelo el espíritu de fulano, y está el enemigo? ¡Ay, lo engañé! ¿Por qué? Porque si como hijos de Dios no lo tenemos claro contra quién estamos peleando, y dice la palabra, no, es que la pelea es contra poderes, contra autoridades, y nosotros tenemos que tener claro que desafortunadamente Satanás es una mala copia del reino de Dios. En el reino de Dios hay todo un orden jerárquico, claro, establecido. Es más, se sorprenden a veces cuando la gente dice, es que yo ya le ordené a los ángeles que estuvieran a mi alrededor. Olvídese. Cuando la palabra del Señor dice que los ángeles oyen la voz de Dios y la obedecen. ¿La voz de quién? Ahora, si usted le da órdenes a ángeles y los ángeles usted dice que le obedecen, ¿cuáles le están obedeciendo?
¿Los de Dios o los del engañador? ¿Me hago entender? Por eso le digo que es una mala copia. Y de hecho, Satanás cayó con la tercera parte de los ángeles, dice la palabra. Y por lógica, él sabía cómo era el orden jerárquico en el cielo. No es que él estaba allá y él comandaba, porque Dios le había dado autoridad. Entonces, ¿qué hizo? Con todos los que cayeron, él armó. Por eso dice la palabra que la lucha, ¿cierto?, es contra poderes, contra autoridades, contra huestes espirituales malignas. De hecho, ¿cierto?, dice la palabra que el Señor expulsó demonios. Y dentro de una de las liberaciones que hizo, le dijo, ¿cómo te llamas? Legión. ¿Usted sabe qué significa normalmente una legión? ¿Por cuántos hombres está compuesta? Por 1000. En otras palabras, eran 1000 demonios ahí metidos. De hecho, nos ha tocado guerrear. En el terminal una vez nos tocó con un muchacho. Pastor, yo quiero que ore por mí, por una gripa que me está dando. Habíamos terminado el servicio. Yo, ajá, listo. Pero como hay esas alarmas espirituales que el Señor le prende a uno, no sé por qué cuando Él se me acercó, siente uno por dentro ese algo que le dice a uno, ojo, pilas. Entonces me fui para la oficina, él se sentó al frente mío, en ese momento entró mi esposa, le dije, mi amorcito, ¿quién está por ahí? Fulano, dígale que siga. Sutano, dígale que siga. Perencejo, dígale que siga. Y el muchacho empezó, pero es que vamos a orar, es por una simple gripa. Le dije, no se preocupe, vamos a orar por la gripa. Y cuando ya vio que estaba yo sentado en el escritorio, estaba él sentado y detrás de él como unos 6. Y le dije, vamos a orar. Fue cuando dijo, casi me tumba, ¿no? Pero la voz le cambió. Yo le dije, casi lo tumbo, ¿cómo así? Dijo, en la alabanza. Pero como ya uno aprende también, ¿no? Yo, ¿cuál alabanza? Esa que usted cantó. Yo, ¿cuál? Ay, esa, ¿cuál? Esa de Dios de pactos. Hizo así, casi me tumba. Y yo por dentro, si ve que la alabanza es poderosa. Cuando hizo así, como en esas películas de terror, y la voz le cambió y se oía no una, sino muchas voces hablando. Yo, como que unos 20 minutos, media hora guerreando. Y los que estaban afuera, ellos decían, sentíamos cuando salían cosas. Y a lo último pedí ayuda. Ayúdenme. Y miraba para el cielo, le dije, no pida ayuda, que nadie va a venir. Le dije, este sitio está rodeado de ángeles, guerreros de Dios, y nadie va a venir a ayudarlo. Usted tiene que irse. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no era contra el que estaba ahí. Después entonces dijo, me está ahorcando. Yo ya esa me la conozco, por eso cuando
La amiga me decía, es que a los que duermen aquí sienten que los ahorca. Es una de las reacciones de lo que hacen los demonios. Tuvo que soltarlo. No era una gripita por la que había que orar. Pero si nosotros no somos sensibles a la palabra de Dios, si nosotros no somos sensibles a que nuestra lucha no es contra seres humanos, como a veces he visto yo en liberaciones, ¿cierto? Que terminan hasta dándole palo al endemoniado para que sea libre. Trató de venírseme encima. El muchacho era flaquito, delgadito, bajito. Y se vino uno de los servidores que era, mire, y lo fue a abrazar por la parte de atrás y lo levantó. Le dije, suéltelo. Dijo, no, pastor, no, porque me trató de venir. Le dije, ni me toca. No tiene autoridad para tocarme. Usted está atado en el nombre del Señor Jesucristo. Teníamos al otro servidor que era escolta y tenía un revólver aquí porque traía el uniforme y dijo, pastor, al otro fue que nos dijo, pastor, a mí me provocaba caer el revólver. De verdad, y el servidor me decía, pastor, de verdad lo suelte. Le dije, suéltelo, que él no me puede tocar, suéltelo. Y lo soltó. ¿Y sabe qué hacía? Y era esa fuerza para querer alcanzarme, no podía. Le dije, usted está atado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo vuelvo e insisto, estamos listos para entender con quién es nuestra batalla, con quién es nuestra guerra, o no estamos. Y esto no se trata de cómo lo hago, esto se trata de cómo estoy yo. Entonces, esto yo lo comento no para asustarlos ni para que digan, uy, el pastor sí es un duro. No, no, no. Esto es para que entendamos realmente nosotros contra quién luchamos, la tenemos clara. ¿Seguimos peleando contra las personas? ¿O entendemos que nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual? Yo por eso le he dicho a la gente, no pelee con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa. Entienda con sus hijos. La lucha, la batalla, la palabra es clara, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice una versión. Dice otra versión, nuestra lucha no es contra seres humanos. Dice otra versión, nuestra lucha no es contra la gente. Es contra fuerzas espirituales malignas. No es que a usted le dijeron, es que allá se aparece el espíritu de mi abuela y usted va y dice, reprendo al espíritu de la abuela de este. Mentiras, el diablo le va a reír. Tenemos que tener claro que el que se murió, y que lo que se está apareciendo, lo que está haciendo daño, lo que está molestando son fuerzas espirituales de maldad. Estamos aquí. Un buen guerrero de Dios, oído, un buen guerrero de Dios. ¿Dónde están los que quieren ser verdaderos guerreros? Comienzan por la obediencia a Dios. A veces entre pastores empieza uno a veces a reírse de las anécdotas que le pasan a muchos. Dicen, comentan, no es chiste, eso supuestamente fue verdad. Yo no estuve ahí. Estaban en una liberación, varios pastores, y horas luchando, guerreando. Les llegó mediodía y estaban cansados, y entre los pastores dijeron, no, pues vamos a descansar un poquito, vamos a mandar a traer almuerzo. Y respondió el demonio, a mí me traen un pollo asado con Coca-Cola. ¿Cómo es posible que los demonios se burlen? Pregunto, ¿dónde está la autoridad? Es que esa no se gana de labios. Eso se gana en obediencia a Dios. En el mundo espiritual, Satanás sabe quiénes son los hijos de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia, porque dice la palabra que su luz está sobre ellos.
son luz en la oscuridad. A veces creemos que porque hacemos cursos y cursos y cursos. Ese fue otro que nos contaron de algo que pasó, de un experto en demoniología y tenía todas las credenciales, pero al momento en un servicio fue a ministrar liberación y el demonio le pegó una levantada terrible y empezó a pedirle ayuda a los otros pastores que supuestamente no eran expertos. Y por ahí un pastor le dijo: tírele las credenciales. No sirven los títulos, no sirven las credenciales, es por la obediencia a la palabra. Estaba yo pequeño cuando a la iglesia donde me llevaba mi madre tuvieron el chicharroncito de un endemoniado, y cuando fueron a ministrarle liberación, el mismo demonio dijo: a usted y a usted sí, a los otros lo sacan de aquí. O se salen o les digo por qué les estoy diciendo que se salgan. Usted está en pecado, usted está en pecado, usted está en pecado. ¿Y qué tuvieron que hacer? Con el rabo entre las piernas, como dicen. No es una, son muchas experiencias y testimonios. Yo no voy a decir: oye, es que yo sí soy el duro. No, yo no soy el duro, yo soy un instrumento del duro, del todopoderoso, del que sí puede. Estamos aquí. Efesios capítulo 4, no vamos a leer todo, simplemente quiero que miremos algunos versículos para que me entiendan por qué le digo y le hablo de la obediencia. Efesios capítulo 4. Estamos aprendiendo hoy un poquito más, estamos recordando, algunos estamos recordando. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Estamos? Vivan como ¿qué? Como hijos de luz. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Estamos aquí. Queremos ser hijos de luz. ¿Dónde están? Dice en capítulo 5, el 1: por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Dice en el versículo 14: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. ¿Qué es lo que hace que todo sea visible? Ay, si no somos hijos de luz, ¿de cómo va a haber algo espiritual? Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate. Dígale al que está al lado: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos aquí. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Esto lo pueden leer en casa despacito y se van a dar cuenta de lo que es la vida de un cristiano. Versículo 21: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto se trata de obediencia. Estamos aquí. Porque el esposo es cabeza, así como Cristo es la cabeza. Vuelvo, insisto, capítulo 6: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿De qué habla? De obediencia. Estamos aquí. Versículo 5: esclavos, obedezcan. Ya hoy en día no está la esclavitud, está el trabajo. Entonces, empleados, trabajadores, obedezcan a sus jefes. Estamos aquí. Esto es cuestión de obediencia. Es lo mismo en los ministerios.
Hoy en día en los ministerios se arman divisiones. ¿Por qué? Porque la gente no quiere someterse en obediencia. No. ¿Quién fue el que se sublevó? Satanás. ¿De dónde vienen las sublevaciones? ¿De dónde viene todo eso? De Satanás. Entonces es de Dios. Queremos estar en autoridad. Tenemos que empezar por la obediencia a Dios. No hay otra manera. Lean, agarren el libro de Efesios en su casa, en sus devocionales, léanlo despacito, completico, díganle al Espíritu Santo que les hable. Estamos aquí. No hay otra manera, no hay otra forma. Después de usted vivir en obediencia a Dios, en obediencia como hijo de luz, ¿qué hago después? Tenga la plena seguridad que Satanás no va a estar contento. Con que ahí se quiere levantar uno de verdad en obediencia a Dios, vamos a ver qué tanto aguanta. ¿Usted no le ha pasado? Miren, lo más normal, cada vez que alguien dice, ahora sí le voy a servir a Dios como es. Por eso la gente dice, y no, eso servir en un ministerio, no, eso el diablo me ataca. El diablo ataca a todos los hijos de Dios, a todos los verdaderos hijos de Dios. ¿Sabe a quién no ataca el diablo? A los hijos de él. A los que están camuflados en la iglesia, viviendo en fornicación, en adulterio, en mentiras, en engaños. A ese lo dejo quieto, ¿para qué lo molesto si es mío? Pero a todo el que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, sirva en la iglesia o no sirva en la iglesia, es objetivo militar de Satanás. Y entonces va a usar a la esposa, al esposo, al hijo, al papá, a la mamá, al yerno, al patrono, a cualquiera, para mirar a ver cómo lo hace caer. Y usted tiene que entender que no es el patrono, que no es la mamá, que no es el papá, que no es el tío, que no es el primo, que no es el hijo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra los que es realmente el que está utilizando, son simplemente fichitas que Satanás está utilizando para hacerte caer. Y muchas terminan diciendo, yo para qué sirvo a Dios, y ahora mire, todo se me complicó, ahora la casa está peor, ahora no sé qué está peor, ahora en el trabajo estoy peor, el Señor no me quiere. Pero no es así. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Así que sométanse a Dios. Y usted dice, listo, yo ya me sometí a Dios, ahora vivo en obediencia. ¿Cuál es el paso que sigue? Después de que usted dice, ahora sí voy a ser obediente a Dios, porque ahora sí me someto a la voluntad de Dios. Entonces el siguiente paso es ¿qué? Resistir al diablo. Mire, préstenme atención un minutico. Normalmente cuando uno a veces voy yo a buscar unos repuestos de la licuadora, por decir, ¿cierto? Hay una ferretería allá en la avenida Octava, que de hecho es de cristianos, ¿no? Mire, lo primero que usted oye cada rato es, esta resistencia la tiene. La resistencia de esta cocina la tiene. Es que por esta resistencia tan chiquitica y se dañó el televisor. Falló la resistencia, falló la resistencia. Y todo un electrodoméstico deja de funcionar porque falló una resistencia. La vida del cristiano falla muchas veces porque falló la resistencia. ¿Cuál resistencia? ¿Qué dice la palabra?
Sométanse a Dios, ya lo hice. Ahora resistan al diablo. ¿Qué significa resistir? Dice el diccionario oído, préstame atención. Recibir, algo que ejerce fuerza o presión, y yo ni me muevo, ni sufro daño, ni sufro alteración. Eso dice el diccionario. El diablo me ataca, y yo de aquí no me muevo, ni me dejo dañar, ni me voy a alterar. Ese es el significado del diccionario. Dice, sufrir padecimiento físico o moral a causa de una persona o de algo sin dejarse vencer por él, sin quejarse y sin tratar de evitarlo. Eso dice el diccionario. Uy, pastor, entonces yo no trato de evitar la prueba. El Señor no me dice trate de evitar la prueba, el Señor me dice resístala. En otras palabras, aprende a que tu resistencia espiritual se fortalezca. Estamos aquí. Siempre he dicho, en la única que el Señor dice huya es en el caso de inmoralidades sexuales. ¿Sí? Uy, no es que yo tengo que solucionar ese problemita de plata, porque es que no importa, el Señor me entiende, no, es por esta vez que yo voy a hacer de verdad eso. Yo sé que al Señor no le agrada eso, pero Señor, es por esta. Entonces yo trato de evitar la prueba con un torcido o con algo que no le agrada a Dios. Y el enemigo está, cayó. ¿Vulneró qué? La resistencia. Pero la palabra del Señor me dice, resistan. Mire, es tan tremendo que me fui a buscar de dónde proviene la palabra resista. A veces me dan esas curiosidades que el Espíritu Santo le pone a uno como en el corazón. Dice que resistir viene del latín resistire, que significa tolerar, combatir una fuerza. Sus componentes léxicos son el prefijo re, que significa hacia atrás, pero no es que yo me esté echando para atrás y me esté arrepintiendo, no, es que yo estoy tomando una posición en la que no me voy a dejar caer, mover. Y dice, sistire, tomar posiciones de defensa, clavarse en un lugar. Aquí no me voy a mover. ¿El diablo me quiere hacer caer? Pues no, aquí me voy a mantener firme, sostenido en la palabra. De ahí viene. Esa es la etimología de la palabra resistir. Por eso dice, resistan al diablo. De aquí no me muevo, diablo mentiroso. ¿Cómo es que es? Ahora la pregunta mía es, ¿cuál es la capacidad suya de resistir los ataques del enemigo? Apenas llega alguien y te ofende, te sale de quicio y espere tantico a ver ya cómo es que nos toca. Y en la casa a ver cuál agarra más platos, quién agarra la olla de presión. Estamos aquí. Yo vuelvo e insisto, todos los días los cristianos van a tener combates, porque eso dice la palabra, pero tenemos que entender que las peleas, los combates del cristiano no son físicos, son espirituales. Y tenemos que aprender a ser esos guerreros que aprendieron a resistir y a vencer, pero para poder usted resistir y vencer, primero tuvo que haber sido obediente y afianzarse, haberse sometido, dice la palabra, a Dios de corazón. Sométanse a Dios, resistan y el enemigo va a huir, o sea, usted va a vencer. Si usted se somete a Dios y resiste a Satanás, la victoria va a llegar. Eso me dice la palabra. Efesios capítulo 6.
en la armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, en otras palabras, por lo tanto, como usted ya entendió contra quién es la pelea, pues a vestirse. ¿Cómo? Espiritualmente. Estamos aquí. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿a cuántos les ha llegado el día malo y nos encontraron espiritualmente? Dicen por ahí los viejos, beringuitos, beringuitos, sin nada. Y después vienen los ayayay. Estamos aquí. Seguimos leyendo. Para que cuando llegue ¿qué? El día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de ¿qué? ¿Con el cinturón de qué? Y es que si digo la verdad me van a dar más duro porque entonces pierdo en el negocio. Es que si digo la verdad, entonces ahí sí como estoy en ese proceso con el marido, con la mujer, no, me va peor. Es que si digo la verdad, pero a mí la palabra me dice que yo debo mantenerme ceñido ¿en qué? ¿Ceñido en qué? Cinturón de la verdad. Protegidos con la coraza de justicia. Primero la justicia, no importa que a mí me vaya mal, no importa que yo pierda, no importa que me den duro, pero yo soy justo con los demás. Verdad y justicia. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. A veces nos gusta únicamente el casco de la salvación y yo quiero predicar, pero no quiero ser, ni decir la verdad, ni ser justo. Entonces imagínese un soldado, ¿cierto?, del ejército de Dios con casco y con botas, el resto sin nada. No, de verdad, con pleno de verdad, no lo digo para desacreditar de ninguna manera. Yo quiero que usted se imagine un soldado, ¿cierto?, alguien de la ley, que vaya con sombrero y con zapatos nomás. Por eso la palabra del Señor dice, toda. Además de esto, ¿cierto? O sea, además de la armadura, del cinturón, del casco, de las botas, ¿cierto? Tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es ¿qué? Y aparte de eso, oren en el Espíritu. A veces por ahí dices que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. No, tengo muchos contradictores, porque muchos aprendieron dizque hablar en lenguas en un curso. No, para yo orar en el Espíritu es porque tengo el Espíritu Santo en mi vida, y por si tengo el Espíritu Santo en mi vida es porque mi vida está bien con el Señor, me está alumbrando la luz de Cristo. Muchas veces yo he sentido de verdad la presencia del Espíritu Santo en mi vida y no estoy hablando en lenguas. Como muchas veces me he puesto a orar y empiezo a hablar en lenguas y trato de parar y no soy capaz. Por eso yo digo que orar en el Espíritu no se trata de hablar en lenguas, se trata de mi comunión personal con el Señor, mi sinceridad con Dios.
ese corazón contrito y humillado que el Señor dice, uff, esa es la oración que yo quiero oír. Estamos aquí, iglesia. Mi deber es orar todos los días. Mi deber es vivir en obediencia al Señor todos los días, no es a raticos. Mi deber es entender que las peleas que yo tengo, las luchas que yo tengo, los combates que a diario tengo que librar como hijo de Dios, como cristiano, no es con la gente, son espirituales. Estamos aquí. ¿Cuántos quieren empezar a ganar batallas? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero que de verdad, ¿cierto?, la resistencia de mi espíritu sea, mejor dicho, la resistencia se mide en ohmios, ¿cierto? Hay unos aparaticos que miden ohmios, esos son resistencias. Usted a veces ve resistencias chiquiticas que medio se acaloran y ¡pum!, se quemaron. Pero también usted ve resistencias de cocinas que se pueden poner al rojo vivo y usted dejarlas prendidas día y noche. Pueden consumir corriente, que el recibo le va a llegar más carito, pues eso sí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con nosotros? Que la energía, el poder, para que mi resistencia funcione, no tengo que pagar ningún recibo, porque el poder, la fuerza, la energía proviene de Dios, que ya venció. Mi deber es resistir. Mi deber es creer, mi deber es obedecer, mi deber es mantenerme firme. Y entonces cuando llegue el tiempo, las acechanzas, ¿cierto? O como en estos días que me dijeron, ven, yo diga, no, qué miedo, allá se aparece alguien, no, yo no voy. Terminamos de orar, terminé de ministrar a todos ellos, de ungirlos. Me dijeron, uy, se siente una paz espectacular. ¿Quién hace eso? Dios. Pero usted se imagina uno, lo que haga es salir corriendo, o le huya a eso, o no sepa cómo pelear, o no sepa con quién está peleando. Yo vuelvo e insisto, y gente que termina diciendo, sí, él es el espíritu de fulano, y el enemigo riéndose. ¿Qué tal si te levantas y le dices, Señor, yo quiero ser de esos guerreros tuyos, quiero someterme a ti, quiero resistir al enemigo y quiero alcanzar las victorias? Cada pelea, aprender a sentir en el espíritu, a no dejarme manipular por el enemigo. Hable con el Señor, hable con el Señor. Yo estoy seguro que el Señor, en la medida en que nos dejemos de verdad ministrar por Él, va a abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y nos va a comenzar a dar verdaderas victorias. No, la lucha no es en la carne, la lucha es espiritual. Verdadero